Muy buenas tardes, estimados participantes. Les saludamos y damos la bienvenida desde la Unidad de Salud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para presentarles una telecapacitación muy importante e interesante. Nuestro invitado especial el día de hoy es el doctor Pablo Mendoza Novoa, especialista en cardiología clínica y subespecialista en electrofisiología. También es el fundador de la primera unidad de arritmias del MINSA, que lo inició en el 2015. Actualmente tenemos el placer de que labore en nuestra institución. Es muy útil para nosotros tener un especialista de esta talla. Él tratará el tema arritmias más frecuentes en la población pediátrica. Con ustedes, el doctor Mendoza. Puede empezar, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Contentísimo de estar compartiendo esta mañana con ustedes. Les voy a pedir que si no se escucha bien, si tenemos problemas para las diapositivas, nos avisen y con mucho gusto repetimos el concepto. Vamos a tratar de desarrollar una agenda breve y concisa que nos permita tener un panorama general de lo que son las arritmias más frecuentes en el día. Es imposible en 30, 40 minutos hablar al detalle de cada una de ellas, pero quise desarrollar una agenda que englobara la mayor cantidad de arritmias posibles, las más frecuentes en nuestra población pediátrica. Y no voy a dejar de hablar, y me permito hablar también sobre la taquicardia nasal, que si bien es cierto, no es una dicha, es una causa frecuente de consulta, tanto en emergencia como en consultorio externo. Luego vamos a tocar los temas de taquicardias supraventriculares y vamos a hablar finalmente de las taquicardias ventriculares. Y quise tocar como primer tema la taquicardia sinusal. Puse una diapositiva que normalmente vemos en un monitor común y corriente, en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de emergencia, una unidad neonatal, por ejemplo, en la que vemos un canal en el que se puede observar los complejos QRS con la relación con sus PES y nos dan la frecuencia cardíaca. Esto es bien importante tomar en cuenta porque tenemos que considerar que esta frecuencia cardíaca es un artefacto que nos da el propio aparato. Es lo que el monitor nos señala como frecuencia cardíaca. Pero a veces tenemos que controlarla porque este número coincide con la frecuencia real. Es importante contrastar esta frecuencia cardíaca con frecuencia de pulso y verificar que realmente estamos hablando de una taquicardia, contabilizando los latidos cardíacos como cada uno de los complejos QRS. Quiere decir que en el monitor vamos a ver una frecuencia, pero que tenemos que contrastarla viendo y analizando el electrocardiograma del canal que nos ofrece el monitor. ¿Y por qué insisto en esto? La taquicardia sinusal, para diagnosticarla como taquicardia sinusal, necesita la documentación en un electro de 12 derivadas. Como ustedes se habrán dado cuenta, puede observar una onda P y un complejo QRS, pero no sabemos si esa onda P es distinta a la del ritmo sinusal normal. Es imposible determinarlo con solamente un monitor. De hecho, que la taquicardia sinusal, como les dije al principio, no está considerada realmente como una arritmia, pero es una taquicardia de causa muy frecuente en la emergencia. La gran mayoría de veces no es de causa cardíaca. De hecho, más del 90% de veces, esta taquicardia sinusal se debe a alguna descompensación extracardíaca, que va desde elevación, incluso crisis tensionales, el mismo ejercicio, fiebre, interacciones con algunas sustancias, y pocas veces, muy pocas veces, se debe a una enfermedad eléctrica que recibe el nombre de taquicardia sinusal inapropiada. Pero ese término, ya acuñado y conocido, es un término de descarte en consultorio externo, después de haber descartado muchas otras patologías y haber hecho un estudio bastante profundo de nuestro paciente. Es muy poco probable que lleguemos al diagnóstico de taquicardia sinusal inapropiada en una sola consulta o en una visita por emergencia. El primer mensaje entonces que damos aquí es que la taquicardia sinusal no es en sí una arritmia, pero es una causa frecuente de visita por emergencia y consultorio que requiere descartar compromiso extracardíaco. Y tenemos que ver si el paciente está deshidratado, bajo una crisis tensional, tiene una alteración tiroidea o tiene alguna infección
extracardíaca que pueda explicar este aumento de frecuencia, que es el ritmo normal, solo que acelerado. La mayor parte de veces no es de causa cardíaca, como dice a la derecha, es indispensable para yo poder poner el título de taquicardia sinusal, tomar un electrocardiograma de 12 derivadas, momento que se presenta la taquicardia. ¿Por qué? Porque hay otras taquicardias, que son las primeras que vamos a ver a continuación, que se parecen muchísimo a las taquicardias sinusales y que se diferencian tal vez por 2 o 3 derivadas de las 12 derivadas que existen en el electrocardiograma. Pero que si vemos un solo canal, como lo que se ve en el monitor, tanto taquicardia sinusal como una taquicardia auricular podrían ser iguales. Es decir, necesitamos un electro más profundo para poder diferenciarlas. Y fíjense lo interesante que es observar y analizar no solamente el electro, sino la presentación de las taquicardias. Este a la izquierda es un ejemplo de taquicardia sinusal y a la derecha de su prima hermana, una taquicardia auricular. Y observen el análisis, se parecen mucho, las dos tienen una onda P antes del QRS, como se puede ver por aquí. Si vemos un solo canal, probablemente nos podamos confundir. Si analizamos un poquito a detenimiento la tendencia de la frecuencia cardíaca, las taquicardias sinusales suelen ser de inicio gradual y de fin, es decir, analiza cómo va la tendencia, uno puede ver que poco va bajando la frecuencia cardíaca y luego sube de manera progresiva. Esas son las taquicardias sinusales, las fisiológicas, las que tenemos todos cuando tenemos o un proceso febril. En taquicardias auriculares, los problemas realmente suelen empezar de buenas a primeras. Un paciente está en 70 latidos por minuto, súbitamente llega a 140, 150 latidos por minuto y se mantiene, a diferencia del comportamiento gradual que tiene la taquicardia sinusal. Pero para esto tendríamos que haber analizado la tendencia del monitor y esto no siempre se cumple a rajatabla. Es muchísimo mejor diferenciar en el momento de la taquicardia las características de las ondas P que nos van a dar el diagnóstico. Si estamos ante una taquicardia sinusal, el manejo puede ser deshidratación o de la causa o una taquicardia auricular focal, que como vamos a ver más adelante, tiene una implicancia tremenda en el pronóstico de nuestro paciente. Algunos conceptos que tenemos que tomar en cuenta cuando hablemos de taquicardia es que en pediatría no podemos hablar de valores absolutos. El término taquicardia se va a modificar de acuerdo a la edad del paciente. Cada edad tiene una frecuencia cardíaca promedio conocida y por encima de esas frecuencias promedio, pues vamos a hablar ya de frecuencias cardíacas altas. Y durante la charla van a escuchar el término de RP corto y RP largo. Esta es una manera de dividir taquicardias de acuerdo a la relación que existe entre la onda P, o sea, la actividad auricular, y la actividad ventricular, o sea, las ondas R. Y el mecanismo de diferenciación es bastante sencillo. Nosotros analizamos y buscamos dos ondas R y entre las dos ondas R buscamos el intervalo que va a la mitad de las ondas R y buscamos dónde aparece la onda P. Si esa onda P aparece después de la mitad del intervalo RR, entonces la llamaremos un RP largo. Y si por el contrario vemos dos ondas R, la partimos a la mitad del intervalo RR, buscamos la onda P y esta aparece muy cerca de la primera onda R, le llamamos RP corto. Quiere decir, buscamos dónde está la onda y si la onda P está más lejos que la primera onda R, RP largo. Si está más cerca, RP corto. Y esto nos va a permitir diferenciar de manera más sencilla los distintos mecanismos de arritmia. Les hago esta salvedad de frecuencias cardíacas y RP largo y RP corto para que podamos entender un poquito mejor las siguientes arritmias. Entonces, ahora vamos a desarrollar las taquicardias ventriculares y luego, que son las más frecuentes en pediatría, y luego las taquicardias ventriculares. Las taquicardias supraventriculares, vamos a hablar sobre las taquicardias auriculares focales, que son las que se parecen muchísimo a las taquicardias sinusales, y las más frecuentes, las taquicardias por reentradas, por vías accesorias, por reentradas intranodales, un poquito menos frecuente, mucho menos frecuente, las taquicardias tipo Cumel, que son permanentes reciprocantes de la unión, o los flúters auriculares. La distribución de las arritmias en pediatría, de las supraventriculares,
se ha visto en varios estudios observacionales. Este estudio observacional australiano en el que se puede ver la distribución, que es la misma que se repite en distintos estudios de cohorte observacionales en pacientes pediátricos. Las más frecuentes son las taquicardias por vías accesorias, que pueden ser vías accesorias manifiestas, las conocidísimos llamados Wolff-Parkinson-White, o las vías accesorias ocultas, que no se ven en un electro convencional. Muy cerquita están las taquicardias por reentrada intranodal y mucho menos frecuente las taquicardias auriculares focales, las de reentrada por vía accesoria decremental y otras como el flúter auricular, por ejemplo. Empecemos a desarrollar de manera lo más concisa posible. Les he preparado un resumen de cada una de estas arritmias para que vean el panorama general de las mismas. Esta es una taquicardia auricular focal. Es muy parecida a la taquicardia sinusal si observamos el electrocardiograma. Se parece muchísimo, tiene una onda P y esta onda P está alejada de la primera onda R. Por eso se llama una taquicardia de RP largo. Y la única diferencia es la morfología de la onda P. La onda P en el ritmo tiene ciertas características, negatividad en 2, 1 ABL, negatividad en ABR, características propias del ritmo sinusal. Cuando la onda P no cumple criterios de ritmo sinusal, es la que nos marca el diagnóstico de una taquicardia auricular focal. Y ahora, ¿por qué es importante? Y si es muy importante, 28% de estos pacientes aproximadamente, de los que tienen este tipo de taquicardias, pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Y esta insuficiencia cardíaca recibe el nombre de taquimiocardiopatía. Quiere decir que por culpa de esta taquicardia, de foco adicional, extraño, ectópico, que se presenta en algunos pacientes, esta taquicardia continua, persistente, puede generar una alteración de la función cardíaca y una disminución de la fuerza contráctil, lo que puede llevar a que un paciente de 70% de función cardíaca, que es lo normal, baje a 30% de función cardíaca y dilate actividades cardíacas. Llevar al niño a franca insuficiencia cardíaca. Para esto, es importante reconocer que felizmente esta insuficiencia cardíaca es reversible. Es decir, si este foco me genera la insuficiencia cardíaca y yo elimino este foco, ya sea con fármacos o con ablación, puedo revertir la insuficiencia cardíaca. Es decir, este paciente que fuese de otra causa la falla cardíaca podría hasta llevarlo a un trasplante cardíaco. En el caso de las arritmias no es así. Felizmente, un manejo adecuado de este tipo de arritmias puede llevar a una resolución completa del cuadro clínico. El tratamiento más efectivo para las taquicardias auriculares focales constituye el tratamiento invasivo, que son las ablaciones cardíacas. Y en la revisión del manejo farmacológico, como vamos a ver más adelante, existe un nuevo medicamento, bueno, un medicamento que se está usando actualmente de manera experimental para el manejo de estas arritmias refractarias. El electrocardiograma de 12 elevadas es útil no solamente para decirnos que no es una taquicardia sinusal, aunque se parece, sino también para reconocer el lugar donde puede originarse esta arritmia y nosotros poder tener cierta facilidad para llegar a ese lugar y eliminar el circuito eléctrico que está anormal. Este es solo uno de los tantos artículos que demuestra la utilidad del electrocardiograma de 12 derivadas con pequeñas diferencias que a veces se ven en uno o dos canales nada más, que nos permiten diferenciar el origen en donde está nuestro circuito o nuestro foco arritmogénico. Hay una esperanza para un grupo de pacientes que es el no requerir un tratamiento definitivo. Quiere decir que hay un grupito de pacientes pequeño que podría resolverse espontáneamente sin necesidad de un tratamiento invasivo. Este grupo de pacientes son los pacientes menores de 1 año. Observarán que esta tabla de barra muestra la edad de los pacientes y la capacidad de resolver el cuadro con una barra de acuerdo a la edad del paciente. Solo los pacientes menores de 1 año han demostrado que el 50% de estos pacientes con este diagnóstico podrían tener una solución absoluta de la taquicardia auricular focal sin ningún tratamiento invasivo. En el resto de pacientes, es decir, en los mayores de 1 año,
Una vez que hago este diagnóstico, es muy poco probable que resuelva espontáneamente. Vamos a necesitar tratamiento farmacológico e idealmente un tratamiento invasivo. ¿Y por qué digo idealmente un tratamiento invasivo? Porque con tratamiento farmacológico, con monoterapia, solo se alcanza a controlar el 40% de los casos y con doble o triple tratamiento hasta el 70%. Con la ablación podemos llegar hasta el 90-95% de resolución. En cuanto al tratamiento farmacológico, la primera línea actualmente para el manejo crónico de estas taquicardias auriculares focales se basa en el uso de beta bloqueantes. En segunda línea, digoxina, sotalol y en tercera línea, amiodarona. La ibabradina es una interesante opción que en los últimos 5 años ha tenido publicaciones interesantísimas, no solo para el manejo de taquicardias de este tipo refractarias al tratamiento, sino también en los pacientes que han desarrollado la insuficiencia cardíaca por culpa de esta alteración del ritmo. Es decir, hay nuevas investigaciones que posicionarían a la ibabradina como un potencial nuevo agente para el manejo de estas taquicardias. Pero sabemos que las medicaciones no curan las arritmias. Mientras esté el foco arritmogénico ahí, el medicamento solamente va a actuar sobre este foco el tiempo que dura en sangre. Quiere decir que había que tomar la medicación de manera continua, de manera permanente, para poder controlar una arritmia. En cambio, las ablaciones buscan ser procedimientos que en un solo procedimiento pueda cauterizar y eliminar el foco arritmogénico. Este es un artículo publicado el año pasado del Reino Unido en el que nos habla sobre la evolución de las ablaciones y del éxito de las ablaciones cardíacas en pediátrica en los últimos 20 años. En resumen, para las taquicardias auriculares se calcula un éxito que va entre el 89 y el 95% según distintas publicaciones. Esta tasa de éxito ha aumentado con los años y con la tecnología. La falla cardíaca por taquicardia auricular es reversible cuando podemos ser mucho más efectivos en quitar el foco de arritmia. Este es un ejemplo de un paciente de 13 años con una taquicardia auricular focal observada por una alteración de onda P, que es una morfología distinta a la sinusal y que nosotros podemos diferenciar siempre y cuando tomamos un electro de 12 derivadas. Este paciente era refractario a todos los tratamientos recibidos. Esto me parece que ha sido hace unos 5 años. Se hizo después de intentar varios fármacos, se pudo acceder a un estudio electrofisiológico con navegador y se pudo eliminar el circuito eléctrico de manera definitiva. Observen aquí cómo el paciente estaba en taquicardia y durante la aplicación de la radiofrecuencia con un sistema avanzado que se llama ablación con navegador, este sistema nos permite ubicar como un satélite el lugar exacto de donde viene el foco arritmogénico y a través de una aplicación de calor de radiofrecuencia podemos eliminar el foco arritmogénico y pasar de un ritmo de taquicardia auricular al ritmo sinusal. Esta ubicación fue de un paciente desde uno de los senos de Valsalva, de la aorta, que nos permitió eliminar el circuito eléctrico que estaba funcionando de más en su corazón y que lo llevaba a tener una insuficiencia cardíaca. Después de 2 años, el paciente no tuvo más molestias ni arritmias en sus seguimientos de control. Pero la taquicardia auricular focal, aunque lo puse primero justamente para diferenciarlo con la taquicardia sinusal y ver lo importante que es tomar el electro, que uno u otro nos puede llevar a la falla cardíaca y a la necesidad de un procedimiento invasivo incluso, no son los más frecuentes. Las taquicardias auriculares focales no son las más frecuentes de todas las taquicardias en pediatría, felizmente. Las más frecuentes son las que están mediadas por una vía accesoria, por un circuito eléctrico que existe, que es anatómico del tamaño de la hebra de un cabello y que nos genera el riesgo de hacer taquicardias por reentrada. ¿Qué significa por reentrada? Que el impulso eléctrico no solamente baja, sino que regresa a la aurícula y hace circuitos de entrada y de salida. Entra al ventrículo y regresa a la aurícula, entra al ventrículo y regresa a la aurícula. Estas taquicardias por reentrada tienen como causa principal esta vía accesoria. La vía accesoria la puedo ver en un electro o puede que no la vea en un electro. Y de acuerdo a si la veo o no en un electrocardiograma, se va a llamar vía manifiesta, que es la conocidísima Wolff-Parkinson-White, vía oculta. Ambas presentaciones nos dan la misma taquicardia.
en el 80% de los casos nos genera una taquicardia de complejo angosto, que se conoce como taquicardia de reentrada auriculoventricular ortodrómica. Y esta taquicardia se ve como esta, una taquicardia de complejo con un RP corto, ya sabemos que es RP corto, y tiene un mecanismo de acción de reentrada que baja por el nodo auriculoventricular y sube por la vía accesoria. Ahora, ¿cómo diferenciar si es que una taquicardia por una vía accesoria manifiesta o una vía accesoria oculta? Solamente lo vamos a saber quitándole la taquicardia. Aquí a la izquierda podemos observar un electro lindísimo en el que se puede ver el momento en el que se aplica la adenosina y el momento en el que retorna a ritmo sinusal. Esto fue por insistencia de la doctora cardióloga pediatra que estuvo de turno en esa oportunidad en la clínica y que pidió que durante la aplicación de la adenosina le registraran el electrocardiograma. Y eso es importantísimo. Registrar la respuesta a la adenosina nos da el diagnóstico muchas veces del mecanismo de la taquicardia. En este caso vimos que la taquicardia se detuvo con adenosina, quiere decir que es una taquicardia dependiente del nodo, o sea, que es una taquicardia por reentrada, y después del finalizar la taquicardia no vemos preexcitación. Este fue un objetivo que se logró, que nos permitió dar el mecanismo de la arritmia, una taquicardia por reentrada auriculoventricular por una vía accesoria oculta, o sea, no manifiesta. Contrario a lo que vemos a la derecha, en el que vemos que un paciente después de la taquicardia observamos una onda delta, que es la clásica del Wolff-Parkinson-White. O sea, este electrocardiograma después de la taquicardia es importantísimo para identificar una y otra. ¿Y por qué será tan importante si es el mismo mecanismo? Porque el paciente que está a la derecha, el paciente con Wolff-Parkinson-White, o sea, una vía manifiesta, puede tener un riesgo de muerte súbita. Y este riesgo de muerte súbita no es despreciable. Este riesgo de muerte súbita existe para pacientes con Wolff-Parkinson-White y es lo que tenemos que tomar en cuenta para la estratificación de riesgo de los pacientes con este tipo de vías de acceso. Podemos dar más adelante Parkinson-White, creo que una charla exclusiva de Wolff-Parkinson-White valdría la pena para ver cuántos niños están en riesgo de muerte súbita sin saber. Otro mecanismo que es el segundo de importancia es el de la reentrada, pero dentro del nodo. Este circuito eléctrico está a nivel del nodo auriculoventricular, por eso se llama una reentrada intranodal. En el ejemplo anterior, la vía accesoria está un poquito más lejos del nodo y hacía un circuito más largo. Este circuito más pequeño, que es un circuito de reentrada en el propio nodo auriculoventricular, hace que la actividad del ventrículo y de la aurícula casi sean simultáneas. Por eso es que el RP es muchísimo más corto que en el RP que nos da las vías accesorias. Son variantes muy finas, muy discretas en el electrocardiograma. Se habrán dado cuenta que todavía no les he hablado del manejo de las vías accesorias. Porque, como se ven muy parecidas, las taquicardias por reentrada intranodal por vía accesoria, es muy difícil diferenciarlas por electrocardiograma cuando uno no tiene la experiencia adecuada. Incluso teniendo experiencia, podemos tener un sesgo. Entonces se prefiere manejar estas taquicardias como una sola, como unas taquicardias paroxísticas supraventriculares, taquicardias por entradas supraventriculares, tanto las del nodo como las de las vías accesorias. Las características que lo diferenciarían son muy sutiles y es que la P está más oculta en las reentradas intranodales. Entonces el manejo va a ser similar para ambas. Lo primero que hago, no es una charla en la que buscamos realmente hablar tanto sobre el manejo de emergencia, pero es solamente para que tengamos un enfoque global. Estas taquicardias, estos dos tipos de taquicardias por reentrada, se tratan primero intentando maniobras vagales. Hay maniobras vagales para cada grupo etario, adaptadas del grupo de adultos también. Si es que las maniobras vagales no funcionan, el mecanismo, el fármaco de elección de preferencia a cualquier edad es la adenosina endovenosa, en bolo, lo más cercano que se pueda a la vía central. Cuando no funciona la adenosina o no la tenemos, podemos utilizar en ciertos pacientes verapamilo, cuando tiene más de un año, o amiodarona como alternativa.
cuando estamos en la duda de quedarnos con el paciente en 24 horas con el uso de amiodarona o procurar una alta precoz, es aceptable, con todas las medidas de seguridad, realizar una cardioversión eléctrica. Entonces el manejo es similar para las reentradas intranodales como para las vías accesorias. Solo tomar en cuenta que tenemos que tener peculiar interés en los pacientes en los que después de la taquicardia observo una onda delta, típica de Wolff-Parkinson-White, porque ese paciente, además de tener que recibir un tratamiento para prevenir nuevos episodios, tenemos que enfocarlo como un paciente potencialmente con riesgo de muerte súbita y requiere atención invasiva mucho más pronto que los otros pacientes. Y es cierto, esto es algo que todavía se ve, los pacientes que tienen una taquicardia mediada por vía accesoria por un Wolff-Parkinson-White todavía tienen un riesgo de muerte súbita porque hay un tipo de arritmia que puede generar el colapso de este paciente. Se llama fibrilación auricular preexcitada. Quiere decir que los pacientes con Wolff pueden hacer una arritmia más compleja. Y esta arritmia más compleja puede generar fibrilación ventricular y muerte súbita. Por eso es que son de cuidado los pacientes con Wolff-Parkinson-White. Lo ideal es que cuando identificamos un paciente de alto riesgo, o sea que es una arritmia maligna con Wolff-Parkinson-White, el paciente no se vaya a la casa, sino que se quede y en el mismo internamiento se intervenga. La realidad no es igual en todos los centros en el mundo, por lo tanto, mientras se consigue el material, es aceptable que podamos dar tratamiento farmacológico a estos pacientes hasta que efectivicemos la ablación, pero de preferencia no dar de alta porque el riesgo de muerte súbita es alto. Ya estamos bastante avanzados con la charla, solamente me falta hablar de 3 arritmias más. Esta es una arritmia que no es tan conocida en pacientes pediátricos sin cardiopatía estructural. El flúter auricular es una arritmia en la que ya no vamos a ver ondas PES porque el circuito eléctrico es continuo, ya no hay una actividad focal, una onda P que se activa, se silencia, se activa y se silencia. Ahora vamos a ver un circuito eléctrico continuo que nos dibuja unas ondas sin fin en el electrocardiograma en forma de dientes de serrucho. Un sube, baja, que nos genera esta morfología entre QRS, que es la clásica ondas de flúter o de dientes de serrucho. Esto es un paciente recién nacido que presentó esta taquicardia ya diagnosticada previo al nacimiento con eco fetal, con ecocardiografía fetal, y el que se puede documentar en el electro al nacimiento. Este electrocardiograma se toma para confirmar el diagnóstico prenatal y el manejo que se realiza en pacientes neonatos sin cardiopatía estructural es la cardioversión eléctrica. Hay escuelas que hablan sobre el uso de fármacos primero, pero la respuesta del flúter a fármacos es muy pobre. Por lo tanto, se recomienda que se haga cardioversión eléctrica apenas tengamos la documentación del mismo, obviamente con todas las medidas de sedación. Importantísimo recalcar esto para nuestro paciente. Este es un paciente que nació en la clínica local, en la clínica Delgado, en la que ya teníamos el diagnóstico preciso de la arritmia antes del nacimiento. Nació y le dimos la aplicación de la cardioversión eléctrica. Este mismo caso similar, al mismo tiempo aparecieron en el Instituto del Niño, también apareció en Huancayo, 3 pacientes al mismo tiempo con el mismo cuadro. Coincidencia, casualidad, pero las cosas son así. Ya no buscamos darle fármacos tanto tiempo a los pacientes porque estos pacientes van muy bien solo con una cardioversión eléctrica. Sí es cierto que el 20% de pacientes requieren fármacos por los primeros 6 meses para evitar nuevos episodios, pero la gran mayoría tiene excelente pronóstico sin necesidad de fármacos. Claro que existen el flúter también de pacientes posoperados cardíacos, es otra entidad, ¿no? Pero este es un ejemplo de cómo un flúter de un paciente pediátrico también puede ser curado. Esta es una reconstrucción tridimensional de una ablación que hicimos en el Instituto Nacional del Niño de un paciente que tenía flujo auricular. Se ve el monitoreo del paciente. Permítame ver si puedo modificarlo. Aquí se va a ver en un momento cómo el electrocardiograma va a pasar de un flúter a un ritmo mientras estamos dando la aplicación de radiofrecuencia.
Aquí está. Justo aquí vemos cómo pasó de ritmo de flúter auricular a un ritmo normal, mientras estábamos haciendo la cauterización del lugar de donde viene la arritmia. Y esto se ve de manera más gráfica en este electrocardiograma, que es de justo el momento en el que estábamos haciendo la ablación, como un paciente con flúter, cuando ya el paciente recurre o tiene ya varios episodios, pasó el año de vida, ya es poco probable que el crecimiento haga que la arritmia resuelva espontáneamente. La mayoría de arritmias que se presentan después del año no van a tener solución espontánea. Entonces es necesario hacerle tratamiento farmacológico o invasivo. En este caso es un paciente pediátrico de 2 años que presentaba una arritmia incesante y que después de la ablación volvió a ritmo normal. Una taquicardia que es menos frecuente, pero también de presencia importante en niños, es la famosa taquicardia de nombre largo, ¿no? Taquicardia permanente reciprocante de la unión o taquicardia de Kummel. Esta taquicardia es, como decía mi maestro doctor Iturralde, un nodo auricular al revés, que tiene el circuito eléctrico baja de manera por el sistema de conducción clásico y regresa a la aurícula de manera lenta, decremental. Es decir, tiene una vía accesoria, es una vía accesoria, pero de propiedades muy peculiares. Esta propiedad peculiar hace que la onda P regrese a la aurícula de manera muy lenta, tan lenta que se aleja de la onda R. Por eso nos dibuja un RP largo, cuando las vías accesorias suelen hacernos un RP corto. Entonces, estas características muy peculiares de las taquicardias reciprocantes permanentes genera un RP largo, y no solo eso, es un RP largo progresivo. Es decir, el RP va haciéndose cada vez más largo conforme va pasando los latidos. Es como si fuese un bloqueo de Movitz 1 al revés. Es muy similar. Entonces, esta es la característica que nos genera este tipo de taquicardias. Y aunque no es muy, es una que tenemos que conocer porque tiene un comportamiento incesante y también genera taquimiocardiopatías. Y no solo eso, es de muy baja respuesta a fármacos. Entonces, en muchas oportunidades tenemos que ingresar a hacer ablación de este foco, de esta vía accesoria, para poder dar resolución definitiva a los pacientes. Mención especial son los pacientes muy pequeñitos, en los que la ablación no es tan sencilla, pero que tenemos la indicación si no responde a fármacos. Aquí 2 ejemplos de la vida real de 2 pacientes que tienen esta alternancia de ritmo claramente distinto. Observen esta onda P negativa y cómo vuelve a la onda P positiva del ritmo sinusal y vuelve a entrar en esta taquicardia de manera incesante, con ciertas características en el electrocardiograma. Como les dije, tiene un difícil control farmacológico, usualmente requiere varios fármacos y el tratamiento definitivo pues es la ablación. Ya para finalizar, hablaremos rápidamente de 2 tipos de taquicardia ventricular. La más común en niños es la taquicardia ventricular fascicular. Es la que se origina en el propio tejido de la eléctrica, el músculo ventricular, en uno de los fascículos de conducción de la rama izquierda de His. Y de la manera característica nos presenta un electrocardiograma con una imagen similar a un bloqueo de rama derecha, con esas orejitas de conejo en la derivada B1 y con el eje desviado hacia la izquierda, como en este caso, o hacia la derecha, dependiendo de qué fascículo esté comprometido. Observen, lo bonito de este electrocardiograma es que podemos observar una característica que solo se ve en taquicardias ventriculares, que es la disociación auriculoventricular. Si pueden seguir este lapicito que tengo aquí, vamos a ubicar una onda como esta onda P, que no la veo aquí y que la vuelvo a ver aquí. Quiere decir que no hay una onda P por cada QRS. De hecho, la onda P la veo por aquí nuevamente, la veo por aquí, la veo por aquí. Y estas ondas P son las que están disociadas. Esto nos da el diagnóstico fino de taquicardia ventricular fascicular. Y estas taquicardias también se pueden curar ahora de manera más rápida e incluso sin fluoroscopía, sin uso de fluoroscopio, sin uso de irradiación a nuestro paciente, como en este caso de un paciente que hicimos hace 2 semanas en el Instituto del Niño, en el que se puede reconstruir de manera tridimensional con alta tecnología el fascículo posterior,
de las de His. Y hacemos una pequeña incisión, por decirlo de alguna manera, una línea de radiofrecuencia, una línea de calor que corta el circuito en determinado lugar para que la arritmia que vemos aquí abajo, que estaba incesante, termine y vuelva al ritmo sinusal. Entonces, el tratamiento definitivo de estas arritmias ahora es más factible con el uso de navegador cardíaco, aunque se puede hacer de manera convencional. La característica es que con el uso de navegador cardíaco somos más efectivos y no usamos fluoroscopía, quiere decir cero radiación a nuestro paciente. Y finalmente, una arritmia bastante frecuente también son las arritmias idiopáticas. Las extrasístoles ventriculares son arritmias muy frecuentes que podemos ver en cualquier paciente sin molestias incluso. Es cuando alterna un foco eléctrico del nodo sinusal y un foco ventricular. Como en el caso de aquí a la izquierda, vemos un latido sinusal y un latido de extrasístole. Un latido sinusal, un latido extrasístole. A esto le llamamos bigeminismo ventricular. En cambio aquí vemos que la extrasístole es un poquito más alejada, menos frecuente y de morfologías distintas. La morfología, las características del electrocardiograma nos pueden decir de dónde viene esta arritmia ventricular. Importante, ¿cómo la identificamos? Por QRS anchos, muy anchos, usualmente con pausa compensatoria, aunque puede también tener otra presentación interpolada que es menos frecuente, pero usualmente tienen complejo ancho y con una pausa compensatoria. Lo más importante es que si bien es cierto, puede ser una arritmia de bajo riesgo e incluso no generar molestias ni riesgos, cuando el paciente es sintomático y estas arritmias son muy frecuentes, más del 10 o 15% en un Holter de 24 horas, puede generar también una taquimiocardiopatía, o sea, una insuficiencia cardíaca. Usualmente se origina en el tracto de salida de los ventrículos derechos o izquierdos, más alejado de otro lugar del ventrículo derecho. Tiene poca respuesta al fármaco, por eso tiene una indicación clara de ablación por su mejor respuesta comparado con el tratamiento farmacológico. Y este es otro paciente que hicimos también en el Instituto del Niño sin uso de fluoroscopía, en el que pudimos ubicar el foco exacto de donde venía el foco arritmogénico y le pudimos aplicar el calor para eliminar el circuito eléctrico. Entonces, como se habrán dado cuenta, para finalizar, en cualquier arritmia que se presente en edad pediátrica, tenemos que documentar la arritmia, el momento de la arritmia, con un electro de 12 derivadas. Siempre, obviamente, que el niño se encuentre estable hemodinámicamente. Si el niño está chocado, hipotenso, pues tengo que priorizar evidentemente la vida del paciente y luego documentar cuando ya el paciente esté estable. Pero si el paciente está estable, no tendría excusa para no tomarle un electrocardiograma si mi frecuencia cardíaca es por encima de los valores esperados para este paciente. Esa documentación del electrocardiograma no solamente nos puede hablar del diagnóstico, sino del pronóstico y de la respuesta a los fármacos que ya sabemos que va a tener este paciente. Siguiente mensaje para la casa, en base al electrocardiograma, durante y posterior a la taquicardia, vamos a seleccionar el manejo farmacológico más adecuado. Supongamos que vemos la respuesta. Y otra cosa importante es tratar de documentar el término de la taquicardia mientras aplicamos la adenosina. Yo recuerdo que en ese electro que les mostré durante la aplicación de la adenosina, la famosa doctora Covarrubias, que es cardióloga pediatra, ella misma tomó el electrocardiograma. Es difícil a veces que el personal de enfermería, el médico de turno, abasto para hacer tantas cosas al mismo tiempo. No se nos van a caer los títulos si tomamos un electrocardiograma, hay que hacerlo, nos sirve muchísimo para poder manejar de manera adecuada a nuestros pacientes. Documentar el electro antes, durante, idealmente, y después nos va a servir para hablar de pronóstico también. Considerar que los pacientes con arritmias no solamente generan palpitaciones, pueden generar síncopes hasta falla cardíaca y hasta muerte súbita. Y finalmente, que no lo puse por aquí, decirles que el manejo de arritmias ha evolucionado favorablemente en los últimos 20 años, que los procedimientos invasivos son extremadamente seguros, incluso en pacientes pequeños, menores de 10 kilos, ya hay cada vez más información. Usamos prácticamente nada de fluoroscopía para la mayoría de los procedimientos. Intentamos hacerlo sin fluoroscopía, con uso de ecógrafos vasculares, hacemos punciones más seguras, con sets de micropunción, material específico, aunque es cierto que el material es adaptado de adultos,
tratamos de adaptar nuestra tecnología a los pacientes pediátricos, y el pronóstico de estos pacientes es muchísimo mejor en la época invasiva comparado con la época de farmacoterapia. Creo que me ajusté bien el tiempo, estamos justo en 40 minutos, así es que no me queda más que agradecer su atención. Espero que se haya escuchado bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, doctor. Nos ha llegado una preguntita vía WhatsApp. Nos preguntan, ¿por qué se presentan las arritmias nocturnas? Muy buena pregunta. Hay una relación interesante entre arritmias nocturnas y apnea de sueño en niños. Eso es algo extremadamente interesante, ¿no? Que me llama mucho la atención la pregunta porque es de información muy moderna, ¿no? Una relación temporal entre la aparición de arritmias exclusivamente en la noche. Tenemos que descartar que haya una relación con problemas respiratorios. Cada vez hay más obesidad infantil, es algo innegable, y cada vez hay más apnea de sueño en pacientes pediátricos. Ahora, también hay otras enfermedades que podrían generar una distribución mayor de arritmias nocturnas. Por ejemplo, nosotros bajamos la frecuencia cardíaca. Cuando nosotros dormimos, nuestro sistema, el vigilante permanente de nuestro sistema de conducción eléctrica, que es el sistema autonómico, carga una potencia del sistema parasimpático. El simpático baja la frecuencia cardíaca. Hay algunas arritmias que dependen de esta estimulación parasimpática. Yo creo que por ahí podríamos enfocar las dos causas de aparición de arritmias nocturnas. ¿Puede influir la falta de sueño, la ingesta de chocolates, café en horario vespertino? Sí, sí, el gatillo de muchas de estas arritmias pueden ser los latidos adelantados que todos tenemos. A veces esas arritmias están como volcanes sin erupcionar, están como volcanes dormidos, están esperando que haya una chispa que los active. Esa chispa puede ser un latido adelantado, que le llamamos extrasístole, que se presenta tal vez por una deshidratación, por una comida muy copiosa, por una distensión abdominal, por un movimiento brusco, por un susto, etc. Pero la gran mayoría de taquicardias, de arritmias, se activan, bueno, es un requisito que se activen estas taquicardias por reentrada con una extrasístole. Tiene que haber una extrasístole para que empiece la actividad. También es cierto que el paciente podría no comer té, no tomar café, no hacer ejercicio, estar tranquilo, y como está dentro de lo esperado que tengamos estas extrasístoles, espontáneamente, sin haber hecho ningún esfuerzo, pueden aparecer estas taquicardias. Por eso lo correcto es buscar el manejo de estas arritmias, porque el paciente no está exento de tener un fuerte o un mal sueño o una deshidratación, y en cualquier momento puede ser estas arritmias. Bien, doctor. Justo en esto hemos tenido un tema muy interesante con el doctor Muñoz, apnea obstructiva del sueño, y tocó este punto. Sí, estamos viendo temas que se relacionan un poco. Bien, buenísimo. Doctor, otra pregunta. Después de una ablación, ¿se suspende el tratamiento farmacológico? En la mayor parte de casos, sí. Existen ablaciones que buscan la curación definitiva del foco arritmogénico. En un grupo de pacientes grande, muy grande, se puede suspender el medicamento el mismo día de la ablación. De hecho, que se suspende unos días antes, 5 días antes, para que pueda parar la arritmia. Y después de la ablación, en la gran mayoría de pacientes, ya no volvemos a dar más la medicina. En otro grupo de pacientes, depende el tipo y la complejidad de arritmia, dejamos medicación no tanto por la arritmia, sino la consecuencia que ha generado esta arritmia. Por ejemplo, si la arritmia generó que el corazón crezca y falle, el corazón no va a volver al tamaño normal de un día para otro. Entonces, se le deja medicación para falla cardíaca por un tiempo. Muy bien, doctor. Pero en sí, el pronóstico de la ablación es lo mejor para nuestros niños. El resultado. Tiene un éxito global de más del 90% de éxito, con menos de un 1% de complicaciones, que es un porcentaje muy, muy buenos,
con una tasa de éxito con un solo procedimiento mayor del 80%, y en algunos casos se requieren 2, más raro en estadísticas internacionales 3 casos, ¿no? Pero tiene excelente pronóstico y es el manejo de elección para arritmias cardíacas. Uy, qué bien, doctor. Qué alegría por nuestros niños. Felicitaciones. Por Muchas el gracias. momento, no tenemos más preguntas. Gracias por haber participado en las telecapacitaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño, que las presentamos a nivel nacional. Es gratuito, todo el que quiere prepararse debe conectarse. Felicitaciones por su excelente exposición en la que de forma muy didáctica ha presentado sus conocimientos y experiencia. Por favor, sus recomendaciones finales a todo el personal de salud que se ha conectado. Considerar que los procedimientos invasivos de alta tecnología ya están disponibles en nuestra institución, en nuestro medio, en todos los niveles de atención de salud a nivel nacional, tanto los colegas de salud como ahora nosotros en el Ministerio de Salud ya tenemos nuestros pacientes, ya tienen el acceso a esta oportunidad de manejo. Es obligación de nosotros difundir estos procedimientos y de los colegas tomar en cuenta esta consideración como opción principal a sus pacientes con arritmia. A los papás que nos están viendo también, darles la esperanza que las arritmias se pueden curar, la gran mayoría, con un solo procedimiento. Y por supuesto, la tecnología y en arritmias muy complejas, que tal vez no tengamos la resolución completa en este momento, en un par de años o 3 años, pues la tecnología avanza muchísimo. Actualmente podemos manejar arritmias que no podíamos manejar hace 5 años, que la es muy buena. Muy bien, doctor. Lo esperamos en otra oportunidad. Con mucho gusto. Gracias. Hasta De igual luego. manera. Gracias a quienes se conectaron el día de hoy. Les recordamos que este interesante tema y todos los temas que presentamos se encuentran colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.